Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Hemos aquí un domingo más sedientos de escuchar la palabra del Señor y que el Señor nos hable, que el Señor sea el que se manifieste desde aquí de donde estamos hasta allá donde usted está, donde quiera que esté. Hay dos atributos inseparables de Dios, de nuestro Dios, y son el amor y el juicio de Dios. Les invito a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 3 y 4. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Vamos a orar a Dios, al Señor. Padre celestial, henos aquí y heme aquí, Señor, donde muchos hombres, mucho más nobles que yo, han predicado tu palabra, mas en el nombre de Jesús te ruego, Padre, que tú ahora bendigas a tu iglesia. Si a ti te place en esta hora, Señor, mediante este mensaje, mediante esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y amigos, el amor y el juicio de Dios, dos atributos inseparables de Dios, de este Dios eterno, de este Dios perfecto, este Dios cuyos caminos son todos rectitud y no hay iniquidad, no hay maldad en Él. Él es justo y recto. Amor, sinónimo o efecto del afecto, asimilado a la bondad, a la buena voluntad, a la generosidad, a la entrega. Juicio, sinónimo de discernimiento, de razón, afín a la responsabilidad, a la seriedad, a la integridad y al justo castigo por la falta cometida. Algunos pensadores de nuestra sociedad secular dicen que Dios, un Dios amoroso, no puede ser un Dios que castiga o que juzga la falta de sus hijos, de su creación. Y así lo han creído, así lo han entendido, así lo comentan y se divulga. Pero oculta en esta creencia imperfecta y peligrosa hay una suposición de que Dios no puede ser amoroso y justo a la vez. O sea, que no puede amar a las personas y responsabilizarlas por sus pecados contra Él, contra Dios. Es importante, hermanos, para nosotros como creyentes, para ustedes que están ahí en casa, como discípulos, y para aquellos amigos del cristianismo, amigos del Señor, simpatizantes del Señor, tener en cuenta que la Biblia habla de su juicio, del amor de Dios y su juicio, y que estos no son excluyentes, uno no excluye al otro. Uno no es sin el otro. Dios no puede permitir que el pecado quede sin su castigo. Debe hacer justicia, como lo haría un juez justo, como esperamos de un juez justo. Dice el versículo 4 de Deuteronomio que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud y verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto.
O sea, podemos afirmar entonces que la obra de Dios es perfecta porque Él es perfecto y todos sus atributos. Por lo tanto, no puede amar a expensas de su justicia. Él es justo y también Él es amor. De hecho, muchos de los nombres que hallamos en la Biblia hacen referencia a estos atributos y a otros como su misericordia, como su eternidad, su santidad, como su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. El mismo Dios que está aquí con nosotros también está con ustedes allá, al otro lado de esa cámara. Estos atributos de Dios existen en armonía. Por lo tanto, Dios no va a amar al pecador a expensas de su justicia. Mire lo que dice Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Cuando el hombre permanece en desobediencia a Dios, se vuelve aborrecible para él, aunque parezca curioso, pero así dice la palabra, porque el hombre comienza a andar en su propio y su ancho camino de maldad hasta que se arrepiente, le pide perdón y entonces cambia su estilo de vida por uno de santidad, por uno de temor a Dios, de reverencia a Dios. La Biblia entonces nos enseña algunas exigencias para el pecador y para que esta justicia sea satisfecha. La Biblia señala que desde que Adán y Eva cayeron, Dios mismo sacrificó un animal para cubrirlos y expiarlos por medio de la sangre de este animal a causa de ese pecado. Y ese sacrificio lo dispuso Dios, perdón a precio de sangre de un cordero sin mancha, entendiéndose uno inocente, uno humilde, uno perfecto, según como lo enseña el libro de Levítico y también lo recuerda Hebreos capítulo 9, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto fue en todo caso un perdón temporal o una práctica religiosa sin que los hombres cambiaran en su corazón respecto del pecado y las ofensas a Dios. Pero, según los planes y tiempos del omnipotente Dios, más tarde, en el Nuevo Testamento se relata el cumplimiento de la profecía. Y es Juan el Bautista quien descubre entre la multitud a aquel que dice que es antes de él, que era antes de él, a Jesús, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde está la conexión en estas cosas? El amor y la justicia de Dios se revelan en que el Señor anhela que todos acepten su amor y le obedezcan. Por eso que Pedro dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como lo haría cualquier padre amoroso y justo que espera la obediencia de su hijo. Y de lo contrario, su arrepentimiento por el desafío de desobedecerle. Entonces se hace efectivo su perdón y le libra del castigo. La palabra de Dios dice que el pecador arrepentido se libra del juicio, que finalmente vendrá sobre todos los que se niegan a reconocer al Señor Creador. Entonces un padre amoroso y justo debe disciplinar, debe emitir un juicio para ayudar a sus hijos a diferenciar en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de manera que aprendan y logren decidir lo mejor en su vida. Por la palabra y el Evangelio hemos conocido que Dios ama a la humanidad más de lo que un padre ama a un hijo. Pero también requiere que esa humanidad lo crea, lo reconozca por quien Él es y encuentre la vida eterna. Mire, acerca de Dios y su misericordia y su amor, mire lo que dice en el Salmo 86, versículos 15 y 16. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente,
lento para el aire, grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. En este salmo, el salmista está citando lo que dice en Éxodo 34:6, cuando el Señor pasó delante de Moisés diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Recordando David lo que le pasó a Moisés, la paciencia que tuvo con Moisés, la paciencia que tuvo con su pueblo Israel, recién liberado de los egipcios, y con el mismo David, que había cometido un pecado de muchas maneras, pero Dios se muestra con él paciente y misericordioso. A veces nos podemos enfocar mayormente en la gracia de Dios, aquel atributo que se refiere a la voluntad de bendecirnos con favores y beneficios que a menudo no merecemos. Sin embargo, ese atributo va de la mano con su misericordia, con esa compasión y perdón por nosotros, los hombres, aunque Él tiene toda la autoridad y justicia para castigar y dar pago por nuestras maldades. ¿Por qué castigar y dar pago? Cada uno es responsable de lo que hace y de lo que no hace. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno es responsable. Si peco, debo arrepentirme y pedir perdón. Si no pido perdón, voy a seguir en pecado y me atengo a las consecuencias. En ambos casos, soy el responsable. Aquí es donde opera la misericordia y la gracia de Dios, que borra los pecados que nos separan de Él. Para nosotros, como lo fue para David, es importante la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Aunque Dios puede enojarse, a Él no se le provoca tan fácilmente. Él es paciente. Lo que no significa que un día sí manifestará su ira por la desobediencia, porque es justo. Como David cometió errores, siempre contó con la confianza en el perdón y el arrepentimiento, humilde. Y ese es el corazón que agrada a Dios, el arrepentimiento humilde. Hoy Dios nos concede a todos la oportunidad de cambiar nuestro comportamiento. Si que está mal, tenemos que cambiarlo. Y ahí se muestra su justicia y muestra su amor. Y este amor de Dios, hermanos, dice Pablo, que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. Dios está dispuesto a perdonar a cualquiera que esté dispuesto a pedirle perdón. El apóstol Juan también habla del amor de Dios, que dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Le pareció a Dios, a Juan, y reconoció el amor de Dios mostrado a través de su Hijo. Es por eso que él, inspirado por el Señor, declaró ese verso tan conocido por nosotros, tan predicado: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan entendió que Dios es amor y que ese amor es un regalo de parte de Él. Su misericordia se basa en su amor por su creación. Sobre todo,
por los que fueron hechos a su imagen y semejanza. Cuando evidenciamos y mostramos amor hacia los demás, sin acepción de personas, sin diferenciar ni raza, ni color de la piel, ni cultura, incluso las tendencias del mundo actual, pero mostramos amor como Dios amaría, como Dios mira a cada una de las personas. Dejamos notar que conocemos y tenemos una relación con Dios, que nos ha limpiado y perdonado a nosotros primeramente. El amor es el principal de los atributos de Dios. Es visible, es identificable y aún más es reproducible por nosotros, los que creemos en Él. Es reproducible por lo que dice 1 Corintios 13, cuando dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios. Toda la actividad de Dios tiene como base el amor. Cuando Dios crea en amor. ¿Y qué dijo cuando creó en amor? Y vio que todo era bueno. Cuando Dios gobierna en amor y todo funciona bien, funciona en armonía. Cuando Dios juzga en amor y cada uno recibe lo que corresponde y tiene paz. Eso es lo que pasa. Miren, la economía de Dios, que aprendí que es la forma en que Él hace las cosas según el deseo de su corazón. Ningún hombre podría pagar el precio de los pecados cometidos contra Él. Es imposible satisfacer por nuestros medios o por nuestros méritos la justicia de Dios. Él, siendo santo y perfecto, exige que seamos así. Pero no somos perfectos. Tenemos que trabajar en esa perfección. Su respuesta de amor para esa economía funciona a través de Jesús, de Jesucristo, al que hemos cantado, al que hemos alabado, porque Él fue el que pagó el precio de la transgresión para reconciliarnos con el Padre. Este plan de Dios de la redención y la salvación no era sorpresa para ellos, me refiero para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu. Estaban conscientes ellos del dolor y sufrimiento que implicaría y que viviría Jesucristo, el siervo sufriente del Señor, como lo llama Isaías, en propiciación por nuestros pecados. Un amor incomprensible que trasciende a nuestro entendimiento. Sin embargo, Jesús lo hizo, se humilló y pagó el precio. Por mí primeramente, por ti, hermano, y por ti, amigo, que estás en la sintonía. ¿Tiene usted dificultad para perdonar las ofensas? ¿Se siente que alguien le debe algo? ¿Será que ha experimentado el amor de Dios y el perdón de Dios? ¿Tiene alguna deuda con Dios? ¿Será que logramos ver nuestro propio pecado delante de Dios? Porque hemos pecado. Pero sepa que Dios perdona sobre la base de lo que dice su palabra, que el precio de ese pecado está pagado y ese perdón nos lo podemos adjudicar solo si creemos y confiamos en lo que Dios ha dicho y ha hecho. Para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer que el pecado ha sido pagado, que ha sido borrado de nuestro historial según el plan de Dios. Es una cuestión de fe, cuestión de creer en lo que Él prometió. No es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Dios es quien hizo este pacto.
Ayúdanos, Señor, a creer en ti. Oh, Señor, hay una justicia también. Si nos remontamos a los 10 mandamientos, Éxodo 20, versículos de 3 al 6, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Dios rico en misericordia hace misericordia a millares. Estos versículos se refieren a la exclusiva adoración que el Señor Dios exigía y exige y mandó a su pueblo Israel, que no debe ser mezclada con elementos ni objetos los cuales podamos darle algún grado de santidad o de sagrado, porque no hay nada en el cielo ni en la tierra digno de oración como Dios, como nuestro Señor, el que hizo todas las cosas. Pablo lo describió diciendo sobre los hombres: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25, así lo dice. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa, imagen que pueda representar la gloria del Señor, la grandeza de Dios. Nuestro Dios es celoso, dice, pero es celoso con la lealtad hacia su gloria, hacia su potestad. El celo de Dios al que se refieren las Escrituras es a que Él no tiene rival, ni nada que se compare a Él. Así lo decía los versículos de los mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veamos quién es Dios, cuando ignoramos a Dios para hacer nuestro parecer y vivimos bajo nuestros propios términos, nos apartamos de su voluntad, de sus mandamientos y de la relación con ese Creador. Incluso podemos llegar a presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, dice la palabra. Y entonces es cuando el pecado se enseñorea de nosotros, porque rechazamos la gracia y la justicia de Dios. Yo prefiero estar del lado de los que aman y obedecen a Dios, no de los que le aborrecen, ni siquiera pensar en ser enemigo de Dios. El salmista en el Salmo 37, verso 37, dice que Dios considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. El salmista nos muestra esta justicia de Dios, en que nos da la posibilidad de escoger, de elegir, que usemos nuestro libre albedrío, o ser íntegro y justo y agradar a Dios para hoy y para la eternidad, o continuar en las transgresiones y afrontar las consecuencias también desde hoy hasta la eternidad. Y la justicia, lo justo para Él es que quienes eligen rechazar su autoridad también eligen rechazar su invitación de arrepentimiento para perdón y salvación, y no tendrán un futuro de paz, sino de juicio. Apocalipsis 20 habla duramente de este juicio y de lo que pasará al final de los tiempos. Capítulo 20, versículos 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es la culminación de la historia de redención de Dios, el mismo que creó a la humanidad y le suplió de todas sus necesidades. Pero ésta decidió rebelarse contra él. No le dio la adoración que merece, sino que se inclinó a la maldad. Entonces, como Dios es amor y justicia, envió a su Hijo como el sacrificio perfecto para expiar el pecado de la humanidad. Unos lo aceptaron, pero muchos otros eligieron rechazarlo. Hasta el día de hoy. Al final de los tiempos, dicen las Escrituras, que cada persona será juzgada según lo que hizo con la vida que Dios le dio. De este modo, quienes han vivido su vida en rebelión contra Dios enfrentarán un juicio frente a un gran trono blanco, como dice el versículo 11. Y dice que la historia de cada persona está registrada en uno de esos dos libros. El libro de la vida, donde están inscritos los nombres de quienes han puesto su fe en Jesús, o sea, los que aceptaron la invitación. Pero también hay otro libro donde están registrados los nombres de quienes decidieron llevar una vida de acuerdo a su propio parecer, sin Jesús, sin Dios. Se parece al dicho popular, sin Dios ni ley. Pero fueron juzgados cada uno según sus obras, o serán juzgados cada uno según sus obras. Y quienes no estaban inscritos en el libro de la vida tuvieron un final sin Dios y sin paz. Este es el final determinado por Dios, quien es justo. Y como he dicho antes, no puede ignorar el pecado impenitente del hombre en el día del juicio. Si no hay arrepentimiento, no hay obras de arrepentimiento, no hay perdón. Y el fin, como lo dice la palabra, es aterrador. Hay que decirlo. Usted debe saberlo. Estimados amigos y amados en Cristo, por la palabra sabemos que un día va a llegar, que este día del juicio va a llegar y está próximo. También la esperanza del cristiano está próxima. Que Dios no es amoroso porque envía a personas al infierno es lo que osan decir algunos, pero a todos nos da la oportunidad de arrepentirnos y reconciliarnos, de responder a este amor para llevar una vida diferente, una vida nueva, justa, santa, honrando a Dios y disfrutando de las bendiciones que Dios nos da para vivir en esta tierra y hasta la eternidad. Si creemos y perseveramos, llegaremos a estar con Él para siempre. Esta no es una recompensa que hayamos ganado. Ninguna buena obra nos lleva a ganarla, amigos, sino que es el futuro que escogemos. Y como resultado, somos limpios del pecado y hechos aptos para estar en la presencia de Dios. ¿Dios tiene derecho a juzgar a la humanidad? Sí, porque Él es soberano. Él fue quien hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y ante su rebelión le ha provisto un Salvador para reconciliarlos con Él. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. No hay duda de quién es Dios. No hay error ni malicia en su amor y su justicia. El Salmo 7, versículo 10 al 11 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo
y Dios está airado contra el impío todos los días. Quien se opone a Dios encontrará su ira, pero si es capaz de reconocer su error y apartarse, tiene la oportunidad de pedir misericordia, recibir perdón y hallar paz. Jesús dijo en Mateo 13, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El mismo Señor Jesucristo lo anunció sobre el final de los tiempos, de los que porfían en vidas desobedientes y pecaminosas, pero también de quienes eligieron la obediencia, de vidas justas, los que brillarán en el reino de Dios. Todo se trata de confianza y de obediencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué obediencia? En el libro de Hechos, capítulo 5, Pedro dice, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos deuda con Dios. Jesús pagó un precio por darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Porque también hay gozo en la obediencia. Dios no impone la obediencia, pero ella trae delicia cuando se trata de enfrentar padecimiento por creer a Dios y por causa del nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Hay que decidir, confiar y obedecer a Dios para ver su amor y su justicia, su rectitud y su verdad. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nos invita a formar parte de ese reino. Iglesia, amigo, oye y cree lo que dice la palabra de Dios. Hay que tomar una decisión, la decisión correcta. Cada día estamos tomando decisiones y tenemos que asumir las consecuencias de ellas. Tenemos la oportunidad de elegir, obedecer y adorar a Dios. Nadie sabe exactamente cuándo llegará el día de aquel juicio. Solo que Pedro dijo lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, no se engañe, amigo. Dios no ha olvidado lo que ha prometido, lo que ha dicho en su palabra. Él mostrará su amor y su juicio. Hermanos y amigos, que el juicio de Dios no nos cause terror, sino que al contrario, temor reverente, respeto y gratitud por su gran amor con que nos amó y lo demostró en la cruz del Calvario. Ese amor sigue vigente. Y hay un proverbio que dice lo siguiente, Proverbios 3, versículos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El que tiene oído para oír, oiga, y que no sea demasiado tarde para cambiar de opinión respecto del amor y del juicio de Dios. Hay esperanza para los desobedientes, para los que se han apartado, para los que deambulan por la vida sin saber a dónde van, sino que se están diluyendo solamente en el hoy, disfrutando solamente lo que hoy pueden obtener y no pensando en el mañana, ni siquiera en lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y lo que tus ojos pueden ver de la creación de Dios. Hay una esperanza y esa esperanza tiene un nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Vamos a orar. Padre, gracias
porque a través de estas palabras, lo que dicen la Biblia, tu palabra, ha mostrado una vez más que tú eres tanto amor como justo, eres amoroso y justo. En ti hay amor y justicia, amor para perdonar, justicia para castigar, pero se complementan de tal manera, Señor, que das la oportunidad a cada uno de nosotros para arrepentirnos y para gozar la obediencia al Dios que todo lo creó. Padre, a cada uno de los que está ahí al otro lado de esa cámara, a mis propios hermanos que están aquí junto a mí, Señor, trae de tu paz y tu convencimiento, que tu Espíritu Santo sea el que está obrando en esta hora, en todo lugar y en todo corazón, para darse cuenta que es el mismo Dios, que es amor y justicia, que nos da la oportunidad hoy y en este tiempo de volver nuestros ojos hacia Él y hacia la cruz, hacia aquel que amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te alabamos por la obra que estás haciendo en medio de tu pueblo, en medio de los que han tenido a bien escuchar este mensaje, y que las alabanzas que cantamos sean un sello en sus corazones acerca de la bondad y la buena voluntad de Dios para con los hombres. Amén.